Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Él es digno de toda adoración para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo están todos el día de hoy? Bendecidos, bienvenidos nuevamente a la iglesia. Y yo quiero invitarles que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a estar leyendo del verso 11 hasta el versículo 20. Quisiera continuar un tema que empezamos la semana anterior, porque el domingo pasado estuvimos celebrando nuestro domingo de visión, en el cual estuvimos hablando un poco acerca de la visión para el año entrante. Y hablamos un poco no solo de la visión colectiva de la iglesia, pero fuimos a la historia de una mujer viuda que estaba pasando un momento difícil en su vida. Había incluso perdido esperanza, estaba lista para morir, pero Dios envió a un profeta llamado Elías y le dio una palabra. Le dijo: hay más para ti. ¿Cuántos recuerdan eso? Hay más para ti. Dios le dio una visión que la inspiró y le dio fuerzas para seguir luchando. Pero yo quisiera el día de hoy hablarte de otro aspecto importante si tú y yo queremos cumplir la visión que Dios tiene para nosotros. Y es de que si tú y yo queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos poder de parte de Dios. Porque una visión te inspira, pero sin poder no puedes traer esa visión a cumplimiento. Entonces hoy quisiera hablar de la importancia de vivir con el poder de Dios. Y en Hechos capítulo 19 nos encontramos en una historia en la cual el apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso. Y en esta ciudad se encuentra con ciertos hombres que creían en diferentes encantamientos y conjuros para poder decir ciertas frases y ciertas expresiones, digamos, mágicas, y echar fuera demonios, y tenían un supuesto poder. Pero cuando Pablo llega, les enseña que el único que tiene un poder verdadero para libertar a cautivos y sanar enfermos es Jesucristo. Y con su testimonio Pablo nos enseña que cumplir la misión de Jesús requiere no solamente sueño y visión y aspiración, requiere el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros, iglesia, si queremos hacer todo lo que Dios quiere lograr en nosotros y a través de nosotros este nuevo año, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Entonces estamos en Hechos capítulo 19, versículo 11 en adelante. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio hasta todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema: vive con poder. Di conmigo: vive con poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Háblanos en este día. Enséñanos la importancia de vivir con poder. No podemos hacer esto en nuestra capacidad. Hay ataques y obstáculos y momentos de desánimo, y sin la presencia del Espíritu Santo
Sin tu poder, Señor, no vamos a poder perseverar. Enséñanos hoy a buscarte, porque a medida que te busquemos, tu poder se activará y se manifestará en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y por todo lo que has hecho. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Vive con poder. La semana pasada hablamos un poco acerca del poder de una visión, porque aprendimos que una visión es un cuadro o una imagen o sueño del futuro. Es algo que no hemos logrado, pero queremos lograr. Es algo que no tenemos, pero tenemos la inspiración de alcanzarlo. Y ciertamente vimos la historia de una mujer viuda, esta madre que estaba tan desanimada, en tan desesperación, que estaba ya determinada a morir. Sin embargo, Dios envió al profeta Elías y le dijo: hay más para ti, yo tengo una visión más grande. Y aprendimos que la visión no era simplemente multiplicar su harina y su aceite, no era simplemente proveer por sus necesidades, aunque eso era parte de. Pero Dios le dijo a la mujer: mi visión más grande para ti es que tú me conozcas. Y al final de la historia, la mujer, si recuerdan, termina declarando: ahora sé que ciertamente eres un siervo del Dios real, el Dios viviente. La mujer captó la visión de que Dios quería incluirla en su plan redentor, de que Dios no hace acepción de personas. Y al ver esta historia fuimos inspirados, porque ciertamente cuando tú y yo estamos estancados y Dios nos da una visión, Dios nos dice: yo quiero lograr algo más grande en tu vida, eso nos desafía, eso nos anima. Sin embargo, al llegar a Hechos 19, hoy aprendemos que hay otro aspecto importante al vivir con una visión, y es el vivir con el poder de Dios. Porque aunque una visión te inspira y te da un cuadro del futuro, es el poder de Dios lo que te habilita el traer esa visión a cumplimiento. Si tú y yo somos creyentes visionarios pero carentes del poder de Dios, vamos a soñar en grande pero avanzar en lo poco. Dios quiere que tú y yo tengamos visión, Dios quiere que tú y yo tengamos sueños, pero Dios también nos da el poder para lograr todo lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántos creen eso? Entonces la Biblia dice que como hijos de Dios somos llamados a vivir con poder, a vivir con autoridad. Sin embargo, si examinamos nuestro diario vivir, ¿cuántos de nosotros, en lugar de vivir con poder o con la autoridad de Jesucristo, vivimos en una inestabilidad espiritual? ¿Cuántos estamos viviendo con altibajos emocionales, una falta de fortaleza en Dios, una falta de autoridad cuando vienen dificultades a nuestra vida? Y escucha, yo no pretendo predicarte el día de hoy que tú y yo como cristianos debemos siempre estar estoicos y perfectos y nunca dejarnos llevar por sentimientos y que todo siempre va a ser de la mejor manera. A lo contrario, la realidad es que somos humanos y vamos a tener momentos de debilidad y momentos de tristeza y momentos de desánimo. Sin embargo, hay una diferencia entre experimentar momentos de debilidad y vivir con patrones de debilidad. Hay una diferencia entre tener momentos de desánimo y vivir estancados en el desánimo. Y de la misma manera, el Nuevo Testamento nos dice que aunque los hijos de Dios experimentamos momentos de debilidad, no debemos vivir en debilidad, debemos vivir con el poder de Dios. Debemos vivir en la autoridad de Dios. Y te desafío el día de hoy, porque quizá esto lo escuchas y dices: pastor, yo realmente no necesito ahorita tanto poder, yo estoy bien, yo estoy alegre, a mí me gusta buscar a Dios, pero no requiero este poder que estás describiendo. Pero te recuerdo que tú y yo vivimos en un mundo rodeado de luchas, rodeado de desafíos. Pueden ser desafíos mentales, pueden ser momentos de tristeza y desánimo, ataques a tu vida, ataques a tu familia. Y por eso necesitamos, si queremos perseverar, experimentar el poder de Dios al buscar su presencia. Porque Dios no nos llama como hijos de Dios a caminar cabizbajos, tristes o desanimados. Iglesia, tú y yo tenemos el poder del Cristo resucitado. Tenemos el poder
de Jesucristo. Pero nuevamente y reitero, si somos sinceros, creo que al examinar nuestro día a día, no siempre vivimos así. Quizá tú te identificas con esto, que puedes venir a la iglesia, un servicio como este a las 11:15, Dios te habla, te vas animado, y este mismo día el enemigo te envía algún desánimo, alguna situación que te roba el gozo de lo que Dios te dio en este día. En la mañana empezaste alegre y terminas deprimido, porque a veces así de inestable es nuestra fuerza en Cristo. Y Dios nos llama a vivir con un poder que en cualquier circunstancia y enfrentando todo tipo de obstáculo, aprendemos con autoridad a seguir avanzando. Y cuando llegamos a Hechos 19, nos encontramos con uno de los ejemplos más dignos de imitar e inspiradores del Nuevo Testamento, que nos desafía a vivir con poder, y es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran misionero, un siervo de Jesucristo, un apóstol que fue llamado a plantar iglesias, a equipar a otros, incluso a sufrir por causa del evangelio, a perseverar en medio de persecución. Y él estaba acostumbrado a vivir en el poder de Dios, incluso en medio de obstáculos y desafíos. Y cuando llegamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo se encuentra en una ciudad llamada Éfeso. Y cuando él llega a la ciudad de Éfeso, nos dice los primeros 10 versículos del capítulo 19 que Pablo se encontró con 12 discípulos. Estos hombres eran seguidores de Juan el Bautista. Habían escuchado el mensaje del arrepentimiento, pero nunca habían entendido del todo el mensaje de Jesucristo. Es decir, que tenían un cuadro del mensaje de Dios, tenían una noción del mensaje de arrepentimiento, pero no habían recibido poder. Y Pablo comienza a predicarles, y después de predicarles creyeron, y él los bautiza, y después de bautizarlos dice la Biblia que Pablo impone manos sobre ellos, y cuando impuso sus manos, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y estos hombres experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del poder de Dios. Y cuando esto se comenzó a derramar en Éfeso, dice la Biblia que a partir de allí hubo como un avivamiento evangelístico en esta comunidad. Y un hombre, el apóstol Pablo, cargaba tanto poder de parte de Dios que hizo un impacto no solo en la ciudad de Éfeso, sino en toda la región de Asia Menor. Yo quiero que veas esto conmigo, si tienes tu Biblia abierta, en Hechos 19, verso 10. Dice el verso 10 en la última parte, que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mira esto, un hombre, el apóstol Pablo, tenía tanto poder y autoridad de parte de Dios que llegó a una ciudad, y no solo esa ciudad, pero toda esa región de Asia escuchó el evangelio. Eso es como decirte que un hombre llegue a la ciudad de Dallas, Texas, y comienza a predicar el evangelio, y tiene tanto poder y denuedo que no solo Dallas, sino todo el Metroplex escucha el evangelio. ¿Cuántos saben que eso es poder de parte de Dios? Pablo tenía una pasión, tenía un denuedo para predicar el evangelio. Y al lugar al cual Dios lo había llamado a predicar era un lugar lleno de idolatría, un lugar lleno de desafíos, un lugar lleno de pruebas. Y por eso Pablo entendía, si él no tenía el poder del Espíritu Santo, no iba a poder lograr lo que Dios le había delegado. Y de la misma manera, iglesia, tú y yo no vamos a cumplir lo que Dios ha pedido de nosotros sin el poder de Dios. Y lo primero que nos enseña esta historia es que para vivir con poder necesitas vivir bajo esta resolución, necesitas pararte en esta determinación: no viviré vacío. Toca al que está a tu lado y dile: no vivas vacío, no vivas vacío. Díselo: no vivas vacío, no vivas sin el poder de Dios. No vivas sin la presencia de Dios. No camines en vacío. No operes en carencia cuando Dios ha depositado un poder en ti, cuando el Espíritu Santo mora en ti. Déjame explicarte un poquito de por qué era tan importante que Pablo viviera no vacío, sino lleno del poder de la presencia de Dios. Hechos 19 nos dice que cuando Pablo, en su tercer viaje misionero,
vuelve a la ciudad de Éfeso, porque en el pasado él había visitado esta ciudad, pero solo había pasado por ahí. Pero es en Hechos 19 cuando Pablo llega y te decía hace momentos en el contexto, evangeliza a estos 12 discípulos, ellos se convierten y luego el poder de Dios comienza a manifestarse, el evangelio comienza a predicarse y toda la región escucha el evangelio. El impacto grande del apóstol Pablo no fue sin obstáculos, porque los eruditos e historiadores nos ayudan a entender que la ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra. Era una ciudad llena de religión. Es más, nos enseñan que la ciudad de Éfeso era una ciudad de comercio, una ciudad de mercado. Y gente de todas partes de la región venía a Éfeso a hacer intercambio, a hacer negocio. Entonces era un lugar que era muy próspero, un lugar muy influyente, un lugar lleno de digamos, conceptos, ideologías y filosofías. Y en lo particular, esta ciudad tenía un templo a una diosa llamada Diana. Y la diosa Diana era la diosa de la mitología grecorromana, que creían que era diosa de fertilidad, diosa de prosperidad, diosa de la buena vida. Es más, la consideraban la madre de los dioses. Y el templo a la diosa Diana en Éfeso era un templo tan grande y bello que era conocido como una de las grandes maravillas del mundo antiguo. En otras palabras, Pablo llega a una ciudad donde hay no solo un templo, sino uno de los templos más bellos del mundo de la antigüedad. Y llega a esta ciudad donde se adora a esta diosa Diana, donde hay mucha gente que hace, diferentes artesanos que hacen estatuas y hacen diferentes ídolos a esta diosa y a otros dioses. Y hay todo un mercado, toda una economía, toda una cultura, toda una infraestructura establecida bajo esta idolatría. Pero Pablo llega con un denuedo y una autoridad y él dice: aquí se va a mover Cristo. No sé si en alguna ocasión de tu vida tú has enfrentado una situación y sientes que desde el inicio ya estás en desventaja. Como quizá empiezas a buscar a Dios y ya tus hijos están grandes, ya tienen sus vidas hechas, ya algunos están en rebelión, están lejos de Dios, y tú piensas: ¿cómo no busqué a Dios antes cuando mis hijos eran pequeños? ¿Cómo no me acerqué al Señor antes de que mi cónyuge y yo cometiéramos todos estos errores? Apenas estás buscando a Dios y ya sientes que estás en desventaja. Ya sientes que el enemigo te ganó la movida, que él ya tiene la victoria. Y el enemigo pudo haber desanimado a Pablo al llegar a Éfeso. Pablo pudo haber pensado: ¿qué diferencia voy a marcar en un lugar donde hay tanta idolatría, donde esta diosa tiene tanto dominio sobre la vida, las mentes y la economía de estas personas? Pero el apóstol Pablo tenía una convicción de que Cristo ya venció, de que no hay obstáculo más fuerte que el poder del mensaje del evangelio. Y él llega a este lugar lleno de idolatría, pero estaba listo para luchar. Y no es casualidad que el apóstol Pablo le escribe a esta misma comunidad, que en una ocasión eran gente idólatra y apartada de Dios, pero luego una iglesia se plantaría allí después de este avivamiento y Dios haría cosas grandes. Y no es casualidad que Pablo luego le escribe a estos mismos creyentes efesios en Efesios 6 verso 10 al 12, y escucha lo que Pablo les dijo acerca de la lucha espiritual. Pablo les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, Pablo nos dice: es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque aunque tú y yo lo veamos o lo reconozcamos o no con estos ojos naturales, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha espiritual. No es casualidad que cuando tú tratas de leer la Biblia te empieza a doler la cabeza. No es casualidad que cuando te propones a buscar a Dios y a orar surgen 1001 distracciones.
No es casualidad que después de recibir una promesa de parte de Dios y tú te propones hacer un giro en tu vida y a priorizar tu vida espiritual, que vienen enfermedades, que vienen desafíos, porque Pablo nos está diciendo, detrás de la superficie, detrás de lo físico, hay una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra no es contra el prójimo, nuestra lucha no es contra los no creyentes. A lo contrario, somos llamados a alcanzarlos con el evangelio de Jesucristo. Pablo dice, nuestra guerra no es contra el gobierno, no es contra seres humanos, nuestra lucha es una lucha espiritual. Y el enemigo es real y su poder es real, y por esto necesitamos el poder de Dios. Porque hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad. Porque Satanás está tramando acechanzas, porque está preparando estrategias para derribarte a ti y para derribarme a mí. Mira, a veces venimos a la casa de Dios con una disposición de buscar a Dios, y al salir a casa a enfrentar pruebas, no salimos ni llegamos a enfrentar esas pruebas preparados. Pero Satanás va preparado, Satanás va listo, y nosotros vamos vacíos, sin fuerza, sin poder, sin autoridad. Y el enemigo viene, dice Pablo, con todo. Por eso tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esta guerra es real. Pablo le dice a los efesios, no pueden vivir vacíos, no pueden vivir sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios no la van a lograr, sin sustancia espiritual no van a perdurar, sin autoridad de parte de Dios van a ser fácilmente derribados. ¿Cuántos, si somos sinceros y nos autoexaminamos, estamos permitiendo que cualquier ataque u oposición nos paralice y nos detenga? ¿Cuántos estamos viviendo en una inestabilidad espiritual donde el enemigo ni siquiera nos tiene que tumbar, solo le tiene que hacer para que nos caigamos? Porque la realidad, iglesia, es que es bastante fácil descuidar la búsqueda de Dios. Es súper fácil descuidar la presencia de Dios. Y cuando yo te predico esto, te lo predico con convicción, porque al estudiarlo, Dios me estaba desafiando a mí. En cuántas ocasiones me levanto en la mañana e inmediatamente pensamientos de desánimo entran a mi mente, pensamientos de inseguridad. Y eso no es casualidad, esos son dardos del enemigo. Esas son indicaciones de que estoy lejos de la presencia de Dios. Porque cuando tú estás cercano a la presencia de Dios, no es que no vienen ataques, pero tienes un peso espiritual. Hay un poder activo en ti, que cuando vienen esos dardos, quizá por momento te sacuden, pero no te tumban. Quizá por momento te desaniman, pero tú te levantas. Quizá lloras unas lágrimas, pero luego las limpias y dices, en el nombre de Jesús seguimos adelante. Cuando tú y yo permitimos que cualquier inseguridad, cualquier circunstancia, cualquier comentario nos lleve a caer en una inestabilidad espiritual, eso es indicativo de que no estoy buscando la presencia de Dios, de que no me estoy fortaleciendo en la presencia de Dios. Y sabes, y vuelvo y te pregunto, ¿sabes lo fácil que es descuidar la búsqueda de Dios? Dejar pasar días sin hablar con Dios. Que es tan fácil que pasen días y no leemos su palabra. Que pasa el tiempo y no hemos escuchado su voz repitiéndonos palabras de vida. Porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador, para que venga el Espíritu Santo, porque Él os recordará todas estas cosas. O sea que parte de la función del Espíritu Santo en mí es recordarme las palabras de Jesús, es recordarme las palabras del Hijo. Porque yo estoy rodeado de voces y pensamientos que me dicen, no la vas a hacer, no la vas a lograr, no vas a estar bien. Pero cuando entro a la presencia de Dios, el Espíritu Santo me recuerda las palabras de Jesús, que dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. En el mundo habrá aflicción, pero confía en mí, yo ya he vencido.
Toda autoridad es mía en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y esa autoridad te la doy a ti. Entonces el desánimo y la depresión y la tristeza no tienen lugar en la mente de alguien que busca a Dios, porque el Espíritu te está recordando lo que dijo Jesús. El Espíritu te dice: yo sé lo que dicen allá afuera, yo sé lo que tú piensas, pero ahora vamos a recordar lo que dice Jesús. Es indispensable buscar la presencia de Dios, pero qué fácil es descuidarla. Qué fácil es pasar el tiempo y no estar con Él. Y cuando estamos lejos de la presencia de Dios es cuando el enemigo se aprovecha. Es donde sus acechanzas cobran ataque. Es donde este mundo y ámbito espiritual que Pablo hace demasiado real en Efesios 6 se materializa atacarnos. Si tú estás viviendo un momento de depresión, de inseguridad, de tristeza, escúchame atentamente: lo peor que puedes hacer es alejarte de la iglesia. Pero en cuántas ocasiones es la tendencia más común a la cual recurrimos. Cuando estamos tristes decimos: lo último que quiero hacer es ir a buscar a Dios. Cuando nos sentimos indignos decimos: lo último que quiero hacer es ir a la iglesia y adorarle. Pero cuando estás triste y desanimado y débil, es lo que más deberías hacer. Yo lo he predicado y lo he dicho antes: un pecador que no se acerca a Dios porque no se siente digno es como un enfermo que dice: no puedo ir al doctor hasta que esté sano. Para esto es la casa de Dios. Para esto es la presencia de Dios. Para enfermos, para débiles, para los que están cansados. Tú vienes cansado, tú vienes débil, tú vienes inseguro, pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que no sales como entraste? Que no regresas como viniste. Tú vienes a Dios, buscas a Dios y Dios te fortalece. Por esta simple verdad, el enemigo lanza todo dardo y toda acechanza para que tú no te acerques cuando más lo necesitas. Lo que el enemigo va a hacer es animarte a que te alejes de Dios, a que te alejes de la presencia, a distraernos con mil y un cosas para que no nos enfoquemos en lo más importante y lo único que puede cambiar nuestra circunstancia. Y cuando estás lejos de Dios, porque es fácil descuidarlo, es entonces fácil para Satanás tumbarte. Porque es fácil derribar a alguien que está vacío porque no tiene peso. Es como un globo y se va. Y lo mueves a donde tú quieres porque está vacío, sin poder. Y es fácil desarraigar a alguien que no tiene raíces profundas, que vive en lo superficial, de domingo a domingo, pero que no conoce a Dios, que no profundiza en la palabra, que no tiene intimidad con Él. Es fácil tumbar ese árbol, no tiene raíces, no tiene profundidad. Cualquier tormenta, cualquier viento lo va a desarraigar. O si empleamos la analogía de Jesús, cualquier tormenta, ola o lluvia va a derribar esa casa, porque fue edificada sobre la arena y no sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Jesús dijo: el que escucha estas palabras y las hace, el que me busca, el que me conoce, el que está conmigo. Es fácil tumbar a alguien que se está gateando en el suelo. Y por esto Pablo le dice a los efesios, a quienes él fue a alcanzar con el evangelio: no vivan en vacío. No descuiden la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, iglesia, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay renovación de fuerzas. Yo no quiero que tú escuches esto y te abrumes y digas: bueno, pastor, al salir de aquí voy a sacar mi calendario y voy a meter horas de búsqueda de Dios y voy a hacer esto. No hagas lo que hacemos cada fin de año, que prometemos mil y un cosas y luego enero 20 ya todo lo quebramos, ya nada hicimos. ¿Cuándo saben de lo que estoy hablando? No le prometas a Dios cosas que no vas a hacer. No vengas si después del sermón corres al altar y le dices: Dios, voy a ayunar 30 horas al día, vas a orar, prometes horas que ni existen y haces pactos que ni puedes cumplir. Mira, ¿sabes lo que Dios quiere? No promesas falsas, no exageraciones, no bulla y ruido. Una simple oración al comenzar tu día: Dios, encomiendo mis pensamientos y mis sentimientos a ti, ayúdame el día de hoy. Y comienzas con algo pequeño, y esa búsqueda produce un deseo, y ese deseo va creciendo, y a medida que le buscas más, su poder se activa en ti.
Pero como el enemigo sabe esta realidad, nos desanima, nos abruma, es demasiado. Tú no le buscas, tú no eres religioso, tú no eres espiritual. ¿Para qué vas a intentar si mira quién eres? Eres una persona terrible. Y es fácil derribar a alguien que está vacío. Es fácil derribar a alguien que no tiene poder. Es fácil tumbar a alguien que está rodeado de ataques de desánimo, de ansiedades, de temores, de inseguridades. Entonces la pregunta es: Pablo, ¿cómo venciste? ¿Cómo entraste a Éfeso, donde había un templo a la diosa Diana, donde había tanta idolatría, donde había pecado y oposición? ¿Cómo pudiste entrar a esa ciudad y predicar el evangelio con autoridad y echar fuera demonios y sanar enfermos y ver la misma gloria de Dios? Hermano, tú y yo somos derribados con una crítica. Alguien nos critica y ya estamos desanimados. Este hombre soportó latigazos, cárceles, oposición y seguía gozándose. O sea, tú y yo venimos a la iglesia, alguien nos mira mal y decimos: nunca vuelvo en mi vida a Templo Betania. Este hombre estaba siendo perseguido, atacado, vituperado por causa del evangelio. ¿Y sabes qué hacía este hombre? Sonreía. Pablo es lo peor para Satanás, porque Satanás dice: vamos a meterlo en la cárcel. ¿Y sabes qué hace Pablo? Convierte a los que están en la cárcel con él. Vamos a hundirle el barco. Y luego que le pique una víbora. ¿Y sabes qué hace este hombre? La sacude y predica el evangelio. Satanás dice: vamos a matarlo. Y Pablo dice: para mí el morir es Cristo. Para mí la vida es Cristo, el morir es ganancia, porque el todo para mí es tenerlo a Él. ¿Qué hacía este hombre para tener este gozo y para vencer los obstáculos? Para no vivir vacío, sino operar en el poder de Dios. Y Pablo nos enseña algo poderoso en su vida, en su ministerio cuando llega a Éfeso. Porque Pablo entendía que operar en el poder de Dios no se trata de usar el poder de Dios como una energía cuando te conviene o te favorece. Pablo tenía esta convicción: yo no uso a Dios, Dios me usa a mí. Toca al que está a tu lado y dile: no uses, sé usado. Díselo con convicción: no uses, sé usado. Pablo sabía que aquellos que viven en el poder activo de Dios son los que entienden: Dios no es una energía que usas, Dios no es una religión que usas cuando te conviene, Dios no es un escape, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y para aquellos que hemos creído en Jesucristo, Dios es nuestro Padre celestial. Dios no es usado, Dios nos usa a nosotros. Mira esto conmigo en el versículo 11 al versículo 12. Dice aquí: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién los hacía? Pero ¿por mano de quién los hacía? O sea, Pablo entendía algo: yo no uso a Dios, Dios me usa a mí. Yo soy un instrumento en las manos de Dios para cumplir los propósitos de Dios. A veces nos limitamos de experimentar el poder de Dios en nuestra vida porque nuestro fin deseado es el poder, no Dios mismo. O sea, Pablo nos está enseñando: sirve a Dios y busca a Dios y Él te dará poder. Pero si buscas poder y sirves el poder y tu propia gloria, Dios no te va a usar. Pablo creía: Dios me usa a mí. Y mira el impacto con el cual Dios lo usaba. Verso 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Este hombre cargaba tanto poder de parte de Dios que incluso tomaban los paños y los delantales que tocaban su cuerpo, y cuando los llevaban a los enfermos o a los endemoniados, los enfermos eran sanados y los demonios salían fuera. No porque el poder estaba en los paños ni en los delantales, ni porque el poder estuviese en Pablo, sino porque Dios estaba demostrando: cuando tú te dejas usar por mí, mi poder no solo opera en ti, mi poder impacta todo lo que tú tocas.
O sea, una persona que se deja usar por Dios no solo recibe, eres de bendición a tu familia, eres de bendición a los que te rodean, eres de bendición a tu comunidad, porque el poder de Dios fluye a través de tu vida. Imagínate que en Pablo había tanto poder que su ropa estaba impregnada del poder de Dios. Hermanos, si toman tus paños y tus delantales y los llevan a un enfermo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que ustedes están diciendo, nada. Pero este hombre tenía tanto poder y autoridad de parte de Dios que la gente se daba cuenta, si tocamos algo que toca a Pablo, vamos a recibir nuestro milagro. Esto me recuerda de alguien que si tú tocabas algo que lo tocaba a él, recibías tu milagro. ¿Alguien piensa en alguien que hacía esto? Jesús. Tú te recuerdas a la mujer del flujo de sangre que se arrastró por en medio de la multitud, y ella tenía tanta fe, entendía el poder de Dios, que ella sabía, yo no tengo que ser un hombre y no tengo que ser sacerdote y no tengo que ser religiosa. Tengo tanta fe que entiendo que el poder de Dios está disponible para alguien que cree. Y si yo solo toco algo que lo está tocando a él, sé que recibiré mi milagro. ¿Tú crees que es casualidad lo que nos dice Lucas en Hechos 19? No, Lucas nos está enseñando el mismo poder que operaba en Cristo seguía operando en Pablo y en sus discípulos, porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en su iglesia. Hay una iglesia que lo cree, que dice amén. Alguien que dice tenemos poder. Pero para muchos hay un limitante que les impide experimentar el poder de Dios, porque para muchos el cristianismo es algo que tú usas. Para muchos lo atractivo del evangelio es lo que Dios ofrece. Hay algo atractivo al cristianismo. Dios te ofrece beneficios, Dios te ofrece bendiciones, y no me malentiendas el día de hoy. Ciertamente los hijos de Dios somos bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Los hijos de Dios somos bendecidos y tenemos beneficios, pero lo que nos trajo a Cristo no es un deseo de bendiciones o beneficios. Lo que nos trajo a Cristo es la salvación que solo Él nos puede dar, y nuestro amor y lealtad son a Dios, y todos los beneficios y las bendiciones son secundarias. ¿O acaso hay un esposo aquí que dice, yo me casé con mi esposa porque estaba solo y quería una amiga? Tú dices, yo me casé con ella porque la amo a ella por quien ella es. ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanos, digan un amén, digan algo. Les estoy dando oportunidad de acumular puntos aquí en el servicio gratuitamente. Si alguien se casó con su esposa por amor a ella, por quien ella es, diga amén. That's it right there. Ahora, el compañerismo y el amor y el afecto son bendiciones que se conllevan en esa relación, son parte de. Pero tú no la amas por lo que ella te da, la amas por quien ella es, ¿sí o no? Entonces, buscar a Dios, amar a Dios, no se trata de lo que Dios ofrece, sino de quién Dios es. Es lo mismo que aprendimos la semana pasada con la mujer viuda, porque cuando ella recibió harina y aceite se sentía muy bendecida, pero no fue hasta que Dios resucitó a su hijo muerto que ella entendió, hay algo más grande que la harina, más grande que el aceite, es tener a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, tienes que ver más allá de lo que Dios te ofrece. Tienes que amar a Dios por quien Él es. Tienes que dejarte ser usado por Dios. Tienes que entender que el evangelio no se trata de utilizar a Dios por beneficios personales. El evangelio se trata de rendirte ante Jesús, de arrepentirte ante su trono santo, de reconocer que eres pecador. El evangelio no se trata de usar a Dios, se trata de ser redimido por Dios para que Dios me use a mí. El evangelio se trata de declarar, era ciego pero ahora veo, era pecador y ahora soy libre, estaba perdido pero Él me encontró, estaba en cadenas pero Él me hizo libre, y si no hace nada más a mi favor, aún así le adoraré.
porque Él es el premio, Él es la meta, Él es el todo. Juan escribió desde Patmos en el bello libro de Apocalipsis: allá en la Nueva Jerusalén no necesitaremos sol, porque Él será nuestra luz. ¿Qué nos estaba diciendo Juan? El punto del cielo no son las calles de oro ni los mares de cristal. El punto del cielo no son todas las bendiciones. El punto del cielo no es simplemente no enfermedad y no dolor y no tristeza. El punto del cielo es que veremos el rostro de Jesús. Pablo no estaba vacío, Pablo estaba lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba usando el cristianismo como un vínculo a algo más. Pablo entendía que Jesús era su todo y él quería ser usado por Dios. Iglesia, si tu búsqueda de Dios consiste en portarte bien y cumplir con la religión para que Dios te dé lo que quieres, no has entendido el evangelio. El evangelio no es que nosotros buscamos a Dios para que nos dé lo que queremos. El evangelio es que nosotros éramos pecadores, pero Cristo vino a salvarnos, y porque Él nos salvó, Él merece toda la honra y toda la gloria y toda la adoración para todos los siglos. Y luego le sumas a eso que nos ha bendecido y nos ha prosperado y nos ha dado paz y nos ha dado bendiciones y nos ha dado la victoria y nos bendice todos los días. Tenemos muchas razones, iglesia, para celebrar en el nombre de Cristo, porque nos dio lo mejor y también nos dio más. Deja que Dios te use y su poder se activará en tu vida. Deja que Dios opere en ti, y como Pablo habrá tanto poder en ti que ese poder va a impregnar todo lo que te rodea. No porque el poder esté en ti, no porque tú tienes una habilidad extraordinaria, sino porque, como Pablo, dijiste muy sencillamente: Dios, úsame para tu gloria. Hay alguien aquí en este día, ya en esta tarde, que hace la oración sencilla pero importante: Dios, úsame. Úsame como tú quieras, Señor, usa mi vida. Que oremos como nos enseñó a orar Jesús. No que se haga mi voluntad, no que se cumpla mi fin, no que se cumplan mis deseos, sino Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. Porque, iglesia, si viene el reino de Dios y se hace la voluntad de Dios como en el cielo, también aquí en tu vida y en la mía, las puertas de los cielos se abrirán, la bendición fluirá, cadenas se romperán, victorias vendrán si se hace su voluntad. Por eso la oración importante el día de hoy es: Dios, úsame. Dios da poder no al que lo quiere. Dios da poder no al que busca poder por su fin. Dios da poder no al que busca prosperidad y popularidad. Dios da poder al que dice: úsame, Dios. Úsame para tu gloria. Para que aquí en Éfeso no canten ni adoren a una diosa falsa. Para que aquí se exalte el nombre que es sobre todo nombre: úsame a mí. Imagínate el impacto que tú y yo podemos hacer si buscamos a Dios por quien Él es, para que Él nos use. Por eso el teólogo John Piper escribió en una ocasión las siguientes palabras. Él dijo: la clave para orar con poder es convertirse en el tipo de personas que no usan a Dios por nuestros fines, sino que están completamente dedicados a ser usados para sus fines. Piper nos enseña: hay un poder que se activa en tu oración cuando tu oración no es simplemente: Dios, haz más en mí y dame más y regálame más, sino cuando tu oración es: Jesús, tu renombre es el anhelo de mi corazón. Jesús, tu gloria es el anhelo de mi corazón. Jesús, que se haga tu voluntad en mi matrimonio, en mis hijos, en mi comunidad. Y cuando una iglesia ora unánimemente: Cristo, tu
su renombre es el anhelo de nuestro corazón. El poder del Espíritu de Dios se va a derramar sobre nosotros, porque Cristo dijo: el que pide recibirá, el que toca se le abrirá, el que busca hallará. Cristo estaba diciendo: el que pide poder para que Dios sea glorificado, el que busca para que Dios sea glorificado, recibirá, hallará, se le abrirá. Pídele: Dios, úsame, y Dios te usará para su gloria. Oh, iglesia, no necesitamos a un pueblo vacío, a un pueblo carente, a un pueblo constantemente débil. Necesitamos líderes llenos de la presencia de Dios. Necesitamos padres y madres que no siempre requieren peticiones de oración. Y no me malentiendas, es bueno buscar ayuda cuando la necesitas, pero ¿no te gustaría por una temporada de tu vida no ser el que siempre tiene petición y el que siempre necesita oración? ¿No te gustaría ser el que dice: yo voy a orar por ti y los demonios van a salir y Dios va a obrar, porque tengo autoridad, porque tengo poder, porque he buscado el rostro de Jehová? Es que el enemigo nos quiere desanimados y tristes y cabizbajos, creyendo que no tenemos autoridad. Déjame recordarte en este día que tú y yo tenemos autoridad de parte de Dios, que tú y yo tenemos el poder de Dios, que cuando entran esos pensamientos a tu mente que te dicen: no vas a salir de esto, vas a replicar ciclos viciosos, vas a hacer lo mismo que hicieron tus antepasados, tú tienes autoridad de parte de Dios, no por tu palabra, no por tu habilidad, sino por lo que Cristo hizo, sino porque Cristo murió y resucitó, y porque está sentado a la diestra del trono de Dios abogando por ti. Tú tienes autoridad para decir: yo no me quedo hundido en esto, yo voy a ver la gloria de Dios, yo voy a experimentar la fidelidad de Dios, yo me voy a levantar de esta situación, porque Dios me puede usar también a mí. Sin embargo, iglesia, en Éfeso, como en nuestros días, había gente que no estaba interesada en ser usada por Dios. Había gente que solo quería usar a Dios para sus propios fines. Pero detrás de los milagros y los paños y delantales que estos exorcistas miraban a Pablo y decían: oh, mira cómo Dios lo usa, ha de ser muy fácil, vamos a hacer lo que él hace, porque de mera apariencia parece fácil, ¿verdad? Tú ves a alguien que tiene autoridad, que cuando ora hasta sientes la presencia de Dios. ¿Tú no has conocido gente así? Que cuando oran hasta sientes la presencia de Dios. Que tú estás pasando por algo difícil y viene esta persona y de mera apariencia tú juzgas y dices: pues ni modo, a ver qué va a orar esta persona por mí. Y la oración no es ni tan ruidosa, no hace bulla, es una oración sencilla. Pero como esa persona busca a Dios y tiene poder, sientes la presencia de Dios que te llena. Y parece fácil replicar eso. Parece fácil decir, si digo las frases cristianas y voy a la iglesia y digo amén cuando ellos dicen amén, y digo gloria a Dios cuando ellos dicen gloria a Dios, entonces el poder de Dios se va a derramar sobre mí. Pero mira, más allá de los delantales y los paños y los milagros, había más de lo que parece. Sacude al que está a tu lado y dile: es más de lo que parece. Díselo, es más de lo que parece. Es más de lo que parece. En la superficie parece que el ser parte de una religión, que el simplemente buscar a Dios de vez en cuando, va a hacer que el poder de Dios se derrame sobre mi vida. Pero es más de lo que parece. Y en el día de Pablo había gente que creía que podía usar a Dios. Y mira lo que sucede con ellos, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces mira, Pablo está acá haciendo milagros, sacando demonios. Dios lo está usando para demostrar su poder. Y de repente estos exorcistas judíos, este grupo de judíos que creían en lo sobrenatural, que empleaban encantamientos y conjuros para echar fuera demonios, y ven lo de Pablo y creen que es un espectáculo y dicen: se ve fácil. Cada vez
vez que Pablo echa fuera un demonio dice en el nombre de Jesús. Entonces hay que ir y usar el mismo nombre que Pablo utiliza y vamos a lograrlo, pero es más de lo que parece. Tú sabes como cuando vas a un restaurante fino y pagas mucho dinero por un platillo y te traen este platillo con este pedacito de comida decorado así muy elegante, pero dices, Dios mío, esto me lo como con un suspiro. Y dices, esto yo lo hago en mi casa, o sea, esto parece fácil, pero inténtalo. Como recientes estábamos con unos amigos en un museo y estábamos viendo así arte abstracta, y había una obra de arte y la estábamos viendo, y yo pensé en mi mente por un momento, o sea, mirando esta obra de arte decía, no le hallo sentido esto. O sea, yo puedo agarrar una brocha de pintura y le tiro salpico y lo replico. Parece sencillo, pero al final de estar en el museo compré el libro y empecé a leer un poquito el trasfondo de alguna de esas obras y ver todo el proceso que requería y los diferentes materiales que utilizaban esos artistas, y te das cuenta, es más de lo que parece. O como cuando ves la Copa del Mundo, que nadie la está viendo ahorita, ¿verdad que no? En el nombre de Jesús. En otras ocasiones, ahorita no. Pero cuando ves un partido final de la Copa del Mundo y hay un jugador que va a tirar un penalti, y cuando la fallan, ¿qué decimos todos? ¿Cómo la pudiste fallar tan fácil ahí enfrente de ti? Solo era pegarle en la esquinita. Pero es más de lo que parece. Y cuando un jugador mete ese balón, entendemos que detrás de hay años y años de ensayo, de preparación psicológica para soportar la presión. Es más de lo que parece. Y yo te quiero desafiar también el día de hoy. Podemos cometer el grave error de pensar que el poder de Dios se va a activar en nosotros cuando le buscamos superficialmente, pero aquellos que son usados en el poder de Dios es más de lo que parece. Detrás del usar el nombre de Jesús había un hombre, el apóstol Pablo, que no solo invocaba una frase mágica, sino había una búsqueda personal, había una intimidad en la presencia de Dios. No es solo invocar el nombre de Jesús, es invocarlo con autoridad. No es solo invocarlo como una frase mágica, es invocarlo con verdad. Y yo te voy a decir algo quizá inconmovedor y algo desafiante el día de hoy, pero no es repetir el nombre de Jesús lo que tiene poder. Porque a veces enfrentamos algo y decimos, ay, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como que fuera un encantamiento mágico que si lo repites algo va a suceder. No es repetir el nombre de Jesús, es quien lo repite, es la autoridad con la cual se declara. No es solo decir el nombre de Jesús, es cuando se invoca el nombre de Jesús con autoridad y verdad. Tú no me crees, déjame enseñarte lo que dijo el salmista en el Salmo 145, verso 18 al 20. Mira lo que dijo: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. El salmista dice: Jehová está cercano no solo a los que invocan su nombre, sino a los que le invocan de veras, a los que le invocan con amor, con sinceridad, con autenticidad. Y eso es lo que estos exorcistas no habían entendido. Iglesia, tú y yo podemos engañar al hombre, pero escucha, no podemos engañar a los demonios, porque tristemente los demonios tienen más discernimiento que nosotros. Tú puedes engañar a una persona, entras a la iglesia, haces ruido, haces bulla, la gente dice, wow, qué espiritual, pero los demonios te miran y dicen, este está vacío. Porque se levantan personas en Éfeso que comienzan a repetir en el nombre de Jesús de Pablo, pero los demonios saben discernir quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Mira lo que dice el verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Había un jefe de los sacerdotes que tenía 7 hijos. Sus hijos tenían privilegio, influencia y querían también poder. Y ellos pensaron, vamos a repetir la frasecita mágica. Y fueron a un hombre endemoniado y le dijeron, sal fuera en nombre de Jesús
Jesús, el Jesús de Pablo. Pero iglesia, no sabían con quién se estaban metiendo. El poder de Dios no se hereda. El poder de Dios no se compra, no se replica, no se manipula. Dios no se lo da a los fuertes ni exitosos. El poder de Dios se derrama sobre alguien que se humilla ante Dios y le dice: Dios, úsame. ¿Y sabes quién sabe esto? Los demonios lo saben. Mira el verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién se ha metido a reprender demonios y luego te responden? Porque estos hombres usaron la frasecita fácil y de repente, hermanos, el Espíritu les habla y les dice: yo sé quién es Jesús y he escuchado de Pablo, pero ¿quién eres tú? Tú no tienes autoridad, tú no tienes poder. O sea, Lucas nos está enseñando algo importante. Los demonios tienen poder. Los demonios tienen discernimiento. Los demonios respetan autoridad. Y si tú y yo creemos que vamos a ir a casa y enfrentar ataques demoníacos y los dardos de Satanás con frases cristianas y vana repetición, vamos a ser grandemente decepcionados. Porque estos 7 hijos de Seba no sabían con quién se estaban metiendo. Dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, la guerra espiritual no es un juego. No juegues que con Satanás puedes terminar huyendo desnudo. Los demonios tienen poder, y escúchame, tienen más poder que nosotros. ¿No me crees? Un demonio poseyó a un hombre, y un hombre golpeó y dejó desnudos a 7 hombres adultos. Entonces, si tú crees que con tus botas de Chihuahua y tu bigote largo y con tu pasión y tu energía, yo sé, hermana, que eres una leonesa que devora a quien venga contra tus hijos, te quiero desafiar el día de hoy. Los dardos de Satanás son más fuertes que tú, más fuerte que yo. Los ataques del enemigo son más fuertes que nosotros. Las acechanzas de Satanás contra nuestros hijos y nuestra generación y contra nuestra vida espiritual, no podemos contra ellos. Y si intentamos usar a Dios en lugar de ser usados, si no vemos más allá de la superficie, si venimos con vanas repeticiones, Satanás nos va a derribar, Satanás nos va a avergonzar. Pero había una autoridad en Pablo, había un poder en este nombre, que déjame desafiarte el día de hoy. Cuando una persona está llena de la autoridad de Dios, los demonios tiemblan, y los demonios van a decir, como dijeron de Pablo: yo sé quién es Jesús y yo sé quién eres tú. Yo sé que Dios opera en ti. Por eso Santiago escribió en su carta en el capítulo 2 verso 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, no en vanas repeticiones, sino con sustancia y poder, los demonios tienen que huir, las tinieblas tienen que salir fuera. Iglesia, los demonios son reales y los demonios tienen poder, pero el Cristo resucitado es más poderoso, también es real y está con nosotros. Aquellos que invocan su nombre con autoridad. Es más de lo que parece. Experimentar el poder de Dios en tu vida requiere una búsqueda genuina. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando había un padre con un hijo epiléptico, cuando los discípulos quisieron echar fuera el demonio y no pudieron, se reunieron con Jesús en privado porque no querían ser avergonzados, y le dicen a Jesús: ¿por qué no pudimos si tú nos diste autoridad? Y Jesús les enseña lo último que te quiero dejar en este día. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes poder. Si lo crees, di amén. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes autoridad. Si lo crees, di amén. Pero escucha, ese poder y esa autoridad se activan a la medida que tú busques a Dios. Tienes poder, tienes autoridad, pero ese poder y esa autoridad se activan a la medida
que tú buscas a Dios. Mira cómo lo dijo Jesús. Los discípulos le preguntan: ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio si tú nos diste autoridad y poder? Y Jesús le dice: oh, incrédulos, hombres de poca fe, que no han entendido que hay géneros que no salen más con ayuno y oración. O sea, Jesús nos está diciendo: hay niveles en el mundo espiritual. Hay demonios que vienen contra ti y contra mí. Hay ataques tan fuertes que solo un reprenderlos no será suficiente. Tienes que meterte en la presencia de Dios. Tienes que luchar por tu vida. Tienes que luchar por los tuyos. Y cuando invocas el nombre de Jesús con autoridad, porque has estado en su presencia, el poder de Dios se manifiesta en ti. Iglesia, en otras palabras, el poder de Dios proviene de la presencia de Dios. Busca a Dios y su presencia activará un poder en ti. Dice la Biblia en Hechos 19 que después de que este demonio deja golpeado, herido y desnudos a estos 7 hombres, y van corriendo avergonzados a sus casas, toda la ciudad se llenó de temor. Y había tanto respeto y reverencia, no a Pablo sino a Jesús, que los diferentes exorcistas y magos tomaron sus libros de magia y los quemaron delante de todos. Y dice Lucas que cuando sumaron la cantidad, se dieron cuenta que todos los libros de magia que habían sido quemados aproximaban a una cantidad de 50,000 piezas de plata. O sea, el poder y la autoridad en la vida de un hombre, Pablo, literalmente afectó toda una región y derribó la idolatría a una diosa falsa, y muchos creyeron en Jesucristo. Yo me imagino qué sucedería en Templo Betania este nuevo año si tú y yo nos metemos en la presencia de Dios y el poder de Dios se activa en nosotros. Y no es un Pablo, sino toda una iglesia que invoca el nombre de Cristo con autoridad. ¿Qué sucederá en tu hogar, en mi hogar, en nuestros TV grupos, en nuestra iglesia, en nuestras vecindades, si el poder del Espíritu Santo fluye a través de nosotros y vemos la misma gloria de Dios? Alguien que lo cree, que se ponga de pie y que diga: yo quiero vivir con poder. Invoca el nombre de Jesús, busca su presencia, pero no se trata de vana repetición. No se trata de decir frases mágicas. Se trata de buscar su rostro. Y el poder proviene de su presencia.